Es un gusto saludarles a todos, a todas, en el marco de esta cumbre por un nuevo pacto ecosocial. En este caso, me voy a permitir hablarles de los cuidados y la centralidad de la vida como uno de los elementos centrales para discutir justamente este nuevo pacto ecosocial. En ese sentido, me voy a permitir compartir algunas reflexiones en torno a la importancia de los cuidados, tanto como objeto de estudio, pero principalmente como problema público y como objeto de políticas públicas en América Latina y el Caribe, aunque esta temática trasciende, por supuesto, a nuestra región. Todo esto en el contexto de lo que hoy llamamos la crisis de los cuidados y siempre bajo el prisma de las desigualdades de género. Queremos con esta reflexión colocar en el centro de la discusión de este nuevo pacto ecosocial la problemática, la temática de los cuidados. En nuestra región, la región latinoamericana y caribeña, la situación de las mujeres ha cambiado a lo largo de los últimos años como resultado de un conjunto de factores económicos, políticos, sociales y culturales. La cuestión del cuidado irrumpió como aspecto central del sistema de bienestar con la incorporación generalizada de las mujeres al mercado de trabajo y con el reconocimiento también de sus derechos de ciudadanía. El aumento de la inserción laboral de las mujeres ha implicado una considerable extensión de su tiempo de trabajo, debido a que mantienen aún sus responsabilidades domésticas y de cuidado, mientras que los varones se dedican casi de manera exclusiva al trabajo remunerado. Las tareas que ocurren en el ámbito doméstico son muy importantes, son imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico y para el bienestar a nivel individual de las personas, pero también a nivel social, de toda la sociedad. Sin embargo, en nuestra región latinoamericana y caribeña, al igual que en otras regiones del mundo, los cuidados han sido objeto de preocupación tanto del conocimiento como de preocupación política apenas en los últimos 20 años. Seguramente esto se deba a la existencia de tensiones que derivan de los nuevos roles que las mujeres adquirimos en el mercado de trabajo desde finales del siglo XX y también a la mayor externalización de los cuidados por fuera de los hogares y del ámbito de las familias. En los últimos años, el término cuidado ha comenzado a aparecer en primer plano en las políticas educativas, en las políticas de servicios sociales, en las políticas sanitarias y también en las políticas de pensiones en América Latina y el Caribe. El cuidado se vuelve una dimensión clave del análisis y la investigación sobre las políticas de protección social y quizás con más lentitud de la deseada, se observan avances normativos que apuntan al reconocimiento de esta temática como un asunto público de la agenda pública y no como un asunto privado. Sin embargo, la crisis que se desató a raíz de la pandemia del COVID-19 trastocó, sin lugar a dudas, las dinámicas laborales, las dinámicas domésticas y las dinámicas de cuidado, profundizando las desigualdades y profundizando la ya existente crisis de los cuidados. En todas las regiones del mundo, la pandemia y las medidas que los distintos gobiernos fueron tomando para combatir la pandemia revitalizó las discusiones en torno a lo público y a lo privado, y el cuidado se ubicó en el centro de estas discusiones. Los cuidados son un nudo crítico de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales. La pandemia ha hecho más que evidente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, así como también ha hecho evidente la poca visibilidad que tiene este sector, los cuidados, en las sociedades y en las economías de América Latina y el Caribe, en la que todavía se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo de la sociedad.
El confinamiento o las cuarentenas de la población, el cierre de los centros educativos y de cuidados durante la pandemia concentraron aún más la carga de cuidados en los hogares, en las familias, en las mujeres de esos hogares y esas familias. Fue, en tal caso, un regreso al puertas adentro, donde cada quien debió encontrar la solución de acuerdo a sus propios recursos. En este sentido, América Latina presenta una gran heterogeneidad en la organización social del cuidado, derivado seguramente de dinámicas familiares, de dinámicas del mercado de trabajo y de estructuras económicas muy diferenciadas, así como de estados con fortalezas y tradiciones disímiles. Ahora bien, a pesar de estos elementos, los datos que tenemos hasta el momento nos muestran algunos rasgos comunes que caracterizan la organización social del cuidado en la región. Entre estos datos sobresale con fuerza el hecho de que el cuidado siga siendo una función privada, principalmente de las familias y, como ya hemos dicho, de las mujeres dentro de las familias. La crisis en curso pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe. La actual organización social del cuidado presenta un desequilibrio entre los cuatro ámbitos de acceso al bienestar, a saber, las familias, el Estado, el mercado y la comunidad. Esta organización social del cuidado se basa principalmente en el trabajo no remunerado que las mujeres realizan al interior de los hogares y está sumamente estratificada en función de las condiciones sociales y económicas. En nuestra región, las desigualdades sociales están muy vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social, conformando un círculo vicioso. Quienes tienen más recursos disponen de mayor acceso a cuidados de calidad, en circunstancia, además, en que tienen menos miembros del hogar para cuidar. La distribución de los cuidados es uno de los nudos centrales, por tanto, de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales y económicas. La estructura productiva, los roles de género y la configuración de las familias consolidaron profundas inequidades en la distribución también del tiempo de varones y mujeres. De esto se derivan desigualdades en términos de oportunidades para el desarrollo personal y profesional de varones y mujeres. Tal es así que en nuestra región, antes de las pandemias, las mujeres dedicábamos entre 22 y 44 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidados. Las encuestas de uso del tiempo que se han realizado en nuestra región han permitido evidenciar que las mujeres ocupamos 2/3 de nuestro tiempo en el trabajo no remunerado y 1/3 en el trabajo remunerado, mientras que en el caso de los varones se ocupa la relación contraria, es decir, 1/3 para el trabajo no remunerado y 2/3 para el trabajo remunerado. Las desigualdades de género, además, se acentúan en los hogares de menores ingresos. Por un lado, porque la demanda de cuidados es mayor, además de que resulta muy difícil en condiciones de hacinamiento mantener las medidas que se solicitaron durante la pandemia, el distanciamiento social y las distintas medidas sanitarias. El aumento que se vio en las tareas relacionadas con el cierre de los centros educativos, el incremento de la demanda de cuidados de la salud y la necesidad de elevar los estándares de higiene en general en los hogares en el marco de las pandemias, son tareas que, como hemos visto, han recaído sobre las mujeres. La crisis sanitaria que se ocasionó producto de la expansión del COVID-19 dejó más claro que nunca que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres está subvencionando los servicios públicos como los beneficios privados. Esta crisis de los cuidados durante la pandemia ha sido muy importante, se ha amplificado durante este periodo. Recordemos que América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos sanitarios. Recordemos algunos datos, ¿verdad? Con solo el 8% de la población mundial sufrió
cerca del 30% de las muertes por COVID a nivel mundial, y también fue una de las regiones más golpeadas por la crisis económica que se desataron con los confinamientos. Recordemos que la CEPAL nos plantea, perdón, registros de caída del PBI del entorno del 8% y el cierre de muchas empresas, de muchos puestos de trabajo, el aumento del desempleo, así como también el aumento de la pobreza. Estos cambios en las condiciones de vida llevan también a mirar el cuidado y la crisis de los cuidados con atención. Recordemos cómo afectó toda esta situación de la pandemia, especialmente a la fuerza de trabajo y con mayor intensidad a la fuerza de trabajo femenina, es decir, a las trabajadoras mujeres en una región, además, que se caracteriza por sus altos niveles de informalidad. Recordemos que América Latina, antes de la pandemia, tenía ya un 53% de informalidad en términos del mercado de trabajo, y cómo predominan las mujeres dentro de ese sector informal, la sobrerepresentación de mujeres en el trabajo informal, que implica, entre otras cosas, el no acceso a los sistemas de protección social eh, para las mujeres latinoamericanas. Hay un dato de 2019 de la CEPAL que nos habla de que el 80% de las mujeres de la región no estaba cotizando en ningún sistema de pensiones antes de que comenzara la pandemia. También recordemos cómo esta crisis impactó de manera diferenciada en sectores claves de la ocupación laboral femenina. Por ejemplo, en el año 2019, las mujeres representaban el 61% de los empleos en el sector turismo y el 91% de los empleos del trabajo doméstico remunerado, dos sectores que sin duda han sido de los más afectados durante la pandemia y en este periodo de pospandemia también. Estas inequidades y desigualdades en el ámbito también productivo y reproductivo encuentran, digamos, se relacionan entre sí, ¿verdad? Porque toda la crisis y la sobreexigencia o sobrecarga de cuidados hacia las mujeres las coloca en situación de desventaja productiva frente a los varones. La sobrecarga de trabajo de las mujeres por trabajo de cuidados no remunerado impide, entre otras cosas, el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres y perpetúa las desigualdades estructurales entre ambos géneros. Una atención particular podríamos prestarle a la temática de los cuidados en las ciudades, en los medios urbanos, ya que el desarrollo de las actividades del cuidado en el día a día implica un desafío particular para las ciudades, el desafío de colocarlos en el centro también de las decisiones urbanas, repensando las jerarquías de las distintas funciones propias de las ciudades y las soluciones adecuadas para las distintas poblaciones. Una ciudad que cuida es una ciudad donde el espacio urbano es un elemento central, con espacios públicos que promuevan y faciliten la sociabilidad, la interacción, la vida en común, en definitiva. Una ciudad, perdón, que prioriza la calidad de los servicios públicos, el buen trato y el diseño de políticas públicas con un enfoque de derecho y sensible a las necesidades de los diferentes colectivos. Ahora bien, se trata de colocar a los cuidados o la agenda de los cuidados en el centro, los cuidados necesarios para la vida en el centro de esta discusión en torno a los nuevos pactos sociales. Esta crisis que estamos viviendo, la actual crisis, ha puesto en evidencia que es el momento de comenzar a pensar en nuevas formas de organización social en general, donde la organización social del cuidado ocupe un rol central. Nos encontramos en un tránsito hacia sociedades que están sufriendo reconfiguraciones en el corto y en el mediano plazo, y es necesario que seamos capaces de instalar la necesidad de poner los cuidados en el centro, ojalá superando
lo que hasta ahora guía la organización de la vida en común, que es el mercado. Las mujeres seguimos siendo las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado y principalmente en los tiempos de crisis. Necesitamos medidas que rompan con los moldes tradicionales para que esta situación no siga recayendo de manera desmedida sobre las mujeres. Hay que pensar entonces cómo se distribuye esta crisis de otra manera para que no sean siempre las mujeres las que sostienen los momentos críticos en el funcionamiento de una sociedad. Y esto implica, entre otros elementos, construir también una mirada alternativa sobre el modelo de convivencia, una mirada alternativa fundada sobre la irrenunciable igualdad real y no solamente la igualdad formal de varones y mujeres. Recuperar la dimensión política de la vida cotidiana puede ser un camino a transitar para encontrar estas alternativas. Las tareas de atención y cuidado son un trabajo imprescindible para la reproducción y el bienestar social y para la reproducción y el bienestar de las personas. La economía considerada productiva se sostiene en el trabajo de cuidados no reconocido ni remunerado y subvenciona los servicios públicos y los beneficios privados. Las políticas de cuidado tienen entonces un gran potencial para impactar en la equidad en términos de la distribución del ingreso, en la equidad entre varones y mujeres, en la promoción de procesos de cambio poblacionales, en la división sexual del trabajo y en el déficit de cuidado a nivel familiar. Y por supuesto también en el mercado de trabajo. En este sentido, la noción de sistemas de cuidados es un desafío regional en América Latina y el Caribe. Un sistema de cuidados supone justamente repensar las políticas públicas sectoriales con su propia institucionalidad, su propio financiamiento, rectoría y regulación, con la prestación de servicios y con redefinición de servicios y atribuciones que en algunos casos fueron pensados solamente como para determinados sectores poblacionales, como por ejemplo la educación, la salud, etcétera. Los sistemas de cuidado apuntan no solo a la generación de una política pública hacia la dependencia en general, sino a una transformación cultural, la transformación de la división sexual del trabajo en el marco de los modelos vigentes hoy en nuestra región, que son de corte familiaristas, y sustituirlos por modelos corresponsables y solidarios. Frente a los desafíos que surgen de los cambios sociales, económicos y demográficos, exacerbados sin duda durante la crisis de la pandemia, surge el desafío de avanzar hacia el reconocimiento del derecho al cuidado y su inclusión en las políticas públicas. A la hora de pensar esta nueva agenda de políticas públicas, tendremos entonces que colocar esta temática en el centro. El fortalecimiento de la oferta de cuidados sobre la base de servicios públicos de cuidados por parte de los distintos gobiernos a nivel nacional, a nivel local, será sin duda un elemento fundamental para superar la crisis de los cuidados que terminó agravándose durante la pandemia. Ahora bien, la potencia capilar de las instituciones locales también debe ir acompañada de un diseño robusto de políticas para que de esta manera se eviten caer en enfoques focalizados que tienden a encapsular el abordaje de la problemática de carácter universal a tratamientos muy acotados y para un segmento muy pequeño de la población. El desafío es la universalidad de estas políticas, tanto en los niveles locales como nacionales. Sabemos muy bien que las políticas de cuidado están en construcción y que, como toda política pública, tienen que contemplar múltiples intereses que se van a manifestar en las distintas etapas del ciclo de elaboración de acuerdos en el marco de la política pública y de acuerdo a la realidad y al contexto nacional y local. La resolución de la crisis global de los cuidados requiere de un abordaje donde las distintas escalas de intervención trabajen de manera coordinada de acuerdo a una perspectiva integral.
Esto implica acciones por lo menos en tres sentidos, en el sentido de redistribuir, de revalorizar y de reformular los cuidados. Redistribuir remitiéndonos a construir una responsabilidad colectiva en torno a los cuidados, es decir, transitar de su consideración exclusivamente privada a considerarlo un tema de responsabilidad colectiva y por tanto lograr el acceso universal a cuidados dignos. Revalorizar implica dignificar los cuidados como trabajo y reconocerlos como una dimensión esencial del bienestar. Y reformularlos remite a desanudar los cuidados de su asociación con la feminidad y la familia exclusivamente. Estos tres elementos no son independientes. Redistribuir sin revalorizar será imposible y viceversa. Mientras cuidar no esté valorado, solo lo hará quien tenga menos capacidad de elección. Al mismo tiempo, quien no cuida no puede valorar el trabajo de cuidados porque seguirá naturalizándolo. Reconocer que el cuidado es una actividad esencial y que no debería caer solamente en los hombros de las mujeres significa una revolución que implica cambios en todas las estructuras sociales. Todo esto nos lleva además a plantearnos la necesidad de pensar en nuevos pactos, justamente, nuevos pactos políticos, económicos, sociales, ambientales y fiscales para lograr el bienestar y la protección social que tanto necesitamos en estos momentos. La necesidad de reactualizar en nuestro proyecto atraviesa todas las disciplinas del pensamiento social en estos momentos y por supuesto todas también las articulaciones con las organizaciones y movimientos sociales, así como con el sector de la política pública. En la misión de redistribuir, revalorizar y reformular los cuidados, las instituciones educativas también tendrán un papel absolutamente clave, porque la crisis desatada por la pandemia mostró la centralidad de quienes están en el sistema educativo para esta tarea. El desafío entonces se trata de avanzar, el desafío es avanzar hacia la sociedad de los cuidados, una sociedad que permita desarrollar nuevas formas de entender el cuidado y reinventar nuevas formas de organizar la sociedad. En otras palabras, no solo es necesario un cambio profundo de las formas en las que el cuidado ha sido históricamente percibido y llevado a cabo, sino también eh, sino que también debemos seguir pensando en nuevos modelos sociales y económicos que tomen el cuidado, el bienestar y la solidaridad como su principal premisa y su principal razón de ser. El desafío entonces es construir un nuevo pacto social basado en una crítica de los presupuestos metodológicos y epistemológicos que nos han dominado durante siglos, así como también la necesidad de una revisión de nuestra manera de construirnos como varones y como mujeres. En definitiva, este pacto implica también resignificar la ciudadanía, la conciliación de los tiempos y los espacios de vida en el nuevo marco que impone estos momentos que estamos atravesando. La revisión de estas estructuras es una buena oportunidad, una magnífica oportunidad para avanzar en el logro de un orden social que permita incorporar estos elementos: solidaridad, corresponsabilidad, valores comunes y diversidad, pero en el marco de la igualdad. Y para todo ello, colocar el cuidado en el centro será imprescindible. Muchas gracias.